registrar. ¿Listo? La canción, si la quieren registrar en partitura o con llave grabada, entonces ya es un fonograma. Bueno, muy buenas noches. Muy buenos. Ahora que está a su lado, bienvenido. Bienvenido. Ay, hoy le tocó con Martina. Bienvenida. ¿Sí? Bienvenido, dígale que está a su lado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu amor, por tu verdad, por tu justicia, Señor. Gracias por la vida de doña Miriam, gracias por la vida de William, de Alan, de Brittany, gracias por la vida de Paula, gracias por la vida de Janet, de Luis, de Emilia, Señor. Gracias por la vida de Marta, de David, de Joanny, de Gloria, de Lisette. Gracias por cada una de las personas de Viña que ha pertenecido y que ha estado en este grupo, Señor. Hoy te doy muchas gracias, Padre. Gracias porque tu amor y tu misericordia es buena para con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Yo declaro, Señor, que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y en este lugar hay libertad, Señor. Hay libertad para oírte, para entenderte, para aprender de ti, Señor. Y tú vas a decir conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, hoy yo te pido hoy yo te pido, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda distracción, todo lo que me quiera robar tu palabra, todo lo que quiera robarme la semilla, hoy sea arrancado de mi vida. Espíritu Santo, yo quiero conocer y quiero aprender de tu amor. Hoy declaro que el perfecto amor de Dios viene a mi corazón y arranca de raíz todo espíritu de temor. Coloca tu mano derecha sobre tu cabeza y repite conmigo, Señor Jesús, hoy te doy el derecho que despojes y arranques de mi vida todo temor, todo miedo, toda inseguridad, todo espanto. Yo declaro que el Espíritu Santo despoja de mi vida todo demonio de temor. Y yo declaro que sobre mi vida hay libertad, hay libertad. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque yo sé que tu voluntad para conmigo es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ¿ahí tienen Biblia? Sí, mire, ahorita ahí tienes una Biblia. Ayer estuvimos en un grupo de oración. Fue muy tremendo lo que el Señor hizo. Pero algo que pude aprender es la necesidad de este tema que vamos a tratar hoy. Durante 4 días atrás estuve luchando con un espíritu inmundo de temor, pero muy fuerte, que vino a golpear y era un ataque certero. Fueron 4 días en batalla con esa lucha. Pero antenoche, gracias al Señor, Dios me dio la victoria sobre esa opresión. Y me acuerdo que cuando pude vencer, Dios me decía, Pedro, eso es lo que están viviendo en este tiempo las personas. Tienes que hablar sobre esto para que haya un rompimiento. ¿Para que haya un qué? Rompimiento. Les dígale al que está a su lado, hoy vas a ser libre. Hoy vas a ser libre Del espíritu inmundo, de temor. Ahora, no sé si tú sabías, pero cuando se habla de temor, de miedo, de espanto, siempre las personas lo relacionan con una emoción, con una sensación o con algo que viene de nosotros, viene guardada de nosotros y que es algo normal, sentir temor, sentir miedo, sentir espanto. Pero hoy a la luz de la palabra vamos a aprender de que eso no es ninguna emoción ni ningún sentimiento y que tú no naciste ni yo nací con él, que es un demonio
que es un espíritu inmundo, que habla, que pone, que destruye, que hace muchas cosas que hoy vas a aprender. Entonces yo quiero que estés muy atento para lo que hoy vamos a aprender, porque Dios quiere romper eso. Ahora, ¿qué hace el espíritu de temor? El espíritu de temor es el segundo demonio más fuerte que existe sobre todo el universo. El primer demonio fuerte se llama Satanás, ¿sí? Pero el segundo espíritu inmundo fuerte es el espíritu de temor. Por eso debe ser libre y debe ser arrancada de nuestra vida. ¿Amén? Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job. Y Janet me puede colaborar con Primera de Juan 4:18. Job está antecitos de Salmos. Antecitos, el libro que está antes de Salmos es el libro de Job. Y vamos a estar entre el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3. ¿Listo? Job, capítulo 1. Job 3, verso 25 y 26. ¿Listo? Ahí antecito. Ok. Y el otro es, que yo les voy a leer, es Proverbios 29-25. Entonces, escúcheme esto. ¿Cómo es el tema que vamos a tratar hoy? El tema se llama quitando todo espíritu de temor de mi vida. ¿Cómo se llama? Quitando todo espíritu de temor. Todo debe ser erradicado. Debe ser arrancado. Amén. Amén. Entonces, nos fuimos. ¿Quién tiene Job 3, versículo 25? ¿Ya? ¿No tiene? ¿Qué dice, Pin? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. ¿Y el 26 qué dice? No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué dice Primera de Juan 4, 18? 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Sí, pero mira lo que dice el Proverbios 29, versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, cuando vemos la historia de Job, empezamos a ver que Job empezó a tener esa comunión y esa relación con ese espíritu de temor. Y él no se dio de cuenta en qué momento se le empezó a infiltrar en su vida, se le empezó a meter en su cuerpo, en su alma. Pero vemos que aunque la palabra enseña de que Job era perfecto, dice aquí que porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo más temía. El temor, el espíritu de temor es como un imán. ¿Cómo es? Como un imán. ¿Tú se has tenido un imán en tus manos, Alan? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace el imán? Atrae. Atrae. El temor, el espíritu de temor es igual. A lo que tú más le tienes miedo, es lo que más rápido viene. El espíritu de temor es lo contrario a la fe. La fe dice la Biblia que son llamar las cosas que no son como si lo fueran. Y el espíritu de temor es lo que tú más le tienes miedo, es lo que más rápido viene sobre tu vida. Cuando tú ves la historia de Job, empiezas a mirar y dice usted, no, pero Job, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué le pasó a Job eso? Pobrecito Job. Job no había hecho nada malo. Entonces la gente mira la historia de Job como cuando de repente estaba Dios en el cielo desparchado y llega el Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y le dice Dios, ¿no ha visto a mi siervo Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice, pues quítele todo lo que tiene. Y es como si entre los dos hubiesen echado una apuesta. O sea, la gente cuando mira la Biblia dice, pero si tú lo ves desde ese punto de vista, te darás de cuenta entonces que Dios es un Dios injusto. Porque, ¿cómo así de que Brittany está ahí quieta, está tranquila,
está bien, y viene y le dice William, y le dice a Alan, ¿se ha visto ahorita? ¿Cómo está? Bien, calladita, quieta, todo eso. Y entonces le dice a Alan, no, pues si quieres me pegarle una cacheta, verá cómo se pone. Entonces dice William, pues hágale. Entonces van y le pegan una cacheta y dice, ah, si ven, mire el comportamiento. O sea, la gente piensa que Dios en el cielo estaba así cuando se creó este libro. Que Dios simplemente se le dio la gana de empezar a jugar con Job. Y no es así. La Biblia en el Proverbios 26, versículo 2 dice, porque la maldición nunca vendrá a la casa sin causa. De manera de que cuando le pasó eso a Job, había una causal, había algo. Si no hubiese habido algo, estaríamos hablando de un Dios que injusto. Un Dios que de pronto no amaba su creación, sino que simplemente lo vio ahí y decidió pasarlo por el juego. O sea, ponte a pensar, Dios en el cielo y Satanás dice, bueno, suélteme a Job unos días. ¿Y qué le vas a hacer? Va a matar los hijos. Ah, bueno, hágale. ¿Le voy a quitar la casa? Bueno, hágale. Le voy a poner sarna, lepra, para que se enllague todo su cuerpo. Bueno, hágale. Le voy a matar sus caballos, todo lo que tiene, lo voy a dejar en la completa miseria y en la calle sentado en tierra. Chévere, hágale. O sea, ¿Dios es así? No. Entonces, si cuando tú miras esta conversación, cuando tú miras este relato de la Biblia, pareciera que Dios hubiese jugado con Job. Pero ahorita a la luz de la palabra nos vamos a dar de cuenta qué ocasionó todo lo que le sucedió a él. ¿Qué fue lo que hizo y qué fue lo que dio ese derecho legal para que Satanás hubiera dañado todo lo que dañó? Amén. Entonces mira lo que dice en Job 1. Dice, aquí puse unos apuntes, pero al igual que Job, donde hacía ya mucho tiempo estaba teniendo comunión con un espíritu demoníaco llamado temor, y todos los ritos y ofrendas y sacrificios que él hacía estaban fundamentados en el temor y en el miedo. Ese fue el derecho legal que Job le dio a Satanás, por lo cual se metió y le dañó todo. ¿Por qué? Porque dice que estaba fundamentado en el miedo. Mira cuando Job hacía los ritos. Job 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía todos los días. O sea, Job se levantaba a sacrificar holocaustos a Dios, no porque él amara a Dios. Inclusive, ahorita a través de la palabra usted se va a dar de cuenta que Job ni conocía a Dios. Le tenía miedo, le tenía espanto, pero todo era fundamentado por lo que él estaba escuchando. ¿Cómo sabía Job que los hijos de él pecaban? ¿Cómo venía y ofrecía sacrificios por esos pecados? Hay preguntas tan claves como, ¿por qué Satanás le pidió a Job? O sea, fue un ataque sistemático. ¿Por qué Satanás le pidió puntualmente cosas específicas a Dios para quitarlo? ¿Por qué sencillamente Satanás no le dijo, pues matémoslo? O enfermémoslo primero. ¿Por qué vino a atacarle primero los hijos, la casa, los bienes? ¿Por qué dijo, pongámosle lepra primero, pongámosle lepra y verá que él de una vez blasfema? Hay preguntas que cuando tú lees esta parte de la Biblia, no la evalúas. ¿Qué fue lo que Job hizo para que ese derecho legal viniera sobre su vida? Vamos a comprobar a la luz de la palabra que el temor es un demonio. ¿Que el temor es qué? Un demonio. Yanesi, ¿me puedes colaborar con 2 de Timoteo del 1 al 7? Y el primo, venga, yo le busco Romanos 8:15. Y usted usted ahí está el mismo Job. Entonces busca Job 4, versículo 12. Brítanle también versículo 12 y brítanle el versículo 16. El capítulo 4, verso 16 y el primo el 12. 2 de Timoteo 1:7, ¿qué dice? dice,
Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio ¿Un propio. espíritu de qué? Cobardía. O sea, la cobardía viene relacionada con qué? Con el temor. O sea, dice que es un ¿qué? Un espíritu. Un espíritu. No una emoción, no una sensación, no es algo que viene en nuestras emociones, es un espíritu. Bueno, pero digamos que usted se inventó eso. Bueno, vamos a leer Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sujetos al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Sí ve lo que dice? Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar sujetos al temor. O sea que el temor es un espíritu, pero digamos que fue casualidad. Ahora vamos a ver cómo hablaba Job con ese demonio. Ahí lo tienes. 4:12. 4 versículo 12 y ahorita lee el 16. ¿Qué dice? Dice, el asunto también me era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. El 16, ahorita. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y que decía, Ahí. Hasta ahí. Mira lo que dice. En ese momento, Job empezó a descubrir que algo diferente le estaba hablando a él. Pero mira lo que dice el versículo 12, dice, el asunto también me era oculto. Hasta ese momento él no sabía quién era el que lo estaba atacando y cómo lo estaba atacando. Pero cuando dice el asunto me era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. O sea que ya había prestado su oído. Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas. ¿Qué significa? Que ese espíritu inmundo venía a atacarlo de noche. Y le hablaba, no lo dejaba dormir, le empezaba. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, me hizo erizar el pelo de mi cuerpo. Y se paró delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí. Y quedó y oí que decía. O sea que con estos textos bíblicos te estoy demostrando que el temor es un demonio, un espíritu inmundo. Que el temor, eso que tú empieces a tener el miedo, no es una emoción ni una sensación. Es un demonio que habla, que dice, que muestra. Ese demonio era con el cual Job había hablado. Pedro, compruebe que Job había hablado con él. Fácil. 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. 3:25. Y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, Job siempre tuvo miedo de perder sus hijos, su casa, sus posesiones, todo él había tenido temor porque el espíritu inmundo lo infiltraba. ¿Cómo lo hacía? Fácil, empezaba el espíritu inmundo, ven Paula. Entonces Paula, el espíritu inmundo empezaba a decirle, Paula, tu mamá no te quiere, tu papá te odia, tu familia no te quiere, a ti tarde o temprano te van a echar de la casa. Va y ore, no sea que su mamá la haya hecho por su comportamiento, vaya ore. Y empezaba ¿qué? A hablar. Entonces ella sale corriendo, Señor, no permitas que mi mamá me eche de la casa. Mi mamá me odia. ¿Con quién estaba hablando ella? Con el demonio. Con un espíritu de temor. Job, durante todo su espacio de vida, tuvo conversaciones con ese espíritu inmundo de temor. Pedro, ¿y hay algo malo en eso? Claro que sí.
¿Qué dice en 1 de Juan 4:18? Y les voy a mostrar un detalle de esa escritura. ¿Sí lo tenías o lo quitaste? 1 de Juan 4:18. ¿Qué dice? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí Hasta ahí. castigo. ¿El temor que lleva? Castigo. Castigo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el temor lleva castigo? Escuche eso. La Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando Job empezó a tener comunión con el espíritu de temor, automáticamente sobre él entró un derecho legal, porque él empezó a tener una comunicación. ¿Y qué dice? Que el que tiene comunión con el temor, ¿qué lleva? Castigo. ¿Qué significa eso, Pedro? Significa que en el momento que William empieza a tener comunión con el espíritu de temor, entonces el espíritu de temor, venga William, el espíritu de temor, que si ahí me he sentado, perdón, el espíritu de temor empieza a hablar con William y empieza a decirle, William, yo no voy a llevar a sus hijos. Usted tiene que arrodillarse y hacer todo lo que ellos dicen, porque yo lo voy a quitar. Y si usted no lo hace, ellos se van a ir odiando. ¿Qué empezó a hacer el espíritu de temor? Y él cree que son pensamientos de él propio, que son sus pensamientos, que él está hablando es con su propia mente. Y el espíritu de temor, eso no se vaya acostumbrando a ellos. Muy pronto yo me lo llevo. En el momento que él diga, ay no, Dios mío, que mis hijos no se vayan, ¿qué aceptó? Aceptó la comunión. Ya aceptó el pensamiento que él implantó. Brittany, tú viviste feliz con tu mamá, no vas a vivir feliz con tu papá. Tu papá es una fachada. Cuando se aburra de ti, de bachata. En el momento que ella acepta la semilla, ¿qué hay? Castigo. ¿Qué hay? Entonces, ¿qué hace Satanás? Ella es Dios. Entonces Satanás va con un ¿qué? Diga, con un derecho legal. Colosenses 2:14, quitando el acta de decretos que nos era contraria, es un decreto. Él ya aceptó la comunión con los demonios y aceptó el espíritu de temor. Entonces cada vez que él vea a los hijos, papá, necesito eso. Sí. Vamos, sí. Se volvió esclavo de quién? De los hijos, del espíritu de temor. Entonces, ¿qué hace Satanás? Viene con el derecho legal. Necesito que me dé la autorización para quitarle a los hijos otra vez. Sí, está la primaria. Porque él aceptó todo lo que yo le dije. Y él mismo lo confesó, que sus hijos se iban a ir. Por favor. Y él dijo, háganlo. Entonces viene Satanás y empieza a quitarle lo que él más le tiene miedo. ¿Sí me comprende? Eso fue lo que hizo Job. Tener comunión con un demonio. Y el espíritu, déjalo quieto. El espíritu de temor es el espíritu más poderoso que existe después de Satanás. El espíritu de temor en Primera de Reyes agarró a todo un pueblo lleno de soldados, de gente, y dice la Biblia que los cercaron. Entonces dice que como los cercaron, nadie podía salir ni entrar, y los de afuera le decían, sacan para matarlos, y ellos no salían, siendo un pueblo fuerte, un ejército grande. ¿Y sabe cómo terminó este pueblo? Se comían sus propios hijos. La mujer venía y decía, hoy venga, yo hoy pongo mi hijo para que nos lo comamos entre todos, y mañana tú pones el tuyo. Y se los empezaron a comer los hijos de ellos. Y cuando el rey vio eso, rompió sus vestiduras, porque él no entendía cómo la gente estaba haciendo eso. ¿Quién hizo eso? El demonio del temor. ¿Por qué Saúl empezó a perseguir a David para matarlo?
porque tenía miedo, porque empezó a escuchar, David mató a sus 10,000 y Saúl mató a 1,000. ¿Cómo así? Y Dios escogió otro rey y te van a tumbar. ¿Cómo así? El espíritu de temor empezó a hablarle a Saúl, y Saúl, ¿qué hizo? Empezó a perseguir a David para matarlo. ¿Y qué hacía David? Cuidar la vida de Saúl. ¿Y por qué dices, Pedro, que es un demonio? Porque David llegó y agarró el vestido de Saúl y le cortó la puntica de acá de la parte de la túnica y le dijo, mira mi rey, yo he tenido hoy en mis manos tu vida para quitártela, pero guárdame Dios de tocar al ungido de Jehová. Y era como si se le cayera un velo a Saúl, y Saúl le decía, bendito hijo mío, guárdame Dios de hacerte daño, de hacerte algo malo, y a los 3 días lo está buscando otra vez para matarlo. Todo fundamentado ¿en qué? En temor. Entonces cuando tú miras que no fue casualidad lo que le pasó a Job, que había un derecho legal, que ese derecho legal, que era lo que estaba haciendo, le quería quitar y robar todo. La pregunta del millón, ¿a qué es lo que tanto le estás teniendo temor? ¿A que tus hijos se aparten del Señor? ¿A perder a tus hijos? ¿A perder tus bienes? ¿A qué le tienes tanto miedo? Mira, aquí Job nos va a mostrar Job. ¿A qué le tenía tanto miedo? Vamos a mirarlo. ¿A qué le tenía Job? Primero, a perder sus hijos. Job 1:5. Él ofrecía holocaustos todos los días para que Dios no le quitara. Pero es holocausto de que... Holocausto era que él agarraba un carnero y lo quemaba y lo ponía en un altar que él había construido para Dios, y se lo sacrificaba a Dios por la expiación de sus pecados, o sea, por el perdón de pecados de sus hijos. Entonces él le decía, Señor, acepta mi ofrenda para que no me mates mis hijos. ¿Sí? Lo hacía por temor, tenía miedo a perder sus hijos. Pero lo segundo que Job le tenía miedo era perder su casa. Job 1:10, mira tan tremendo. En Job 1:10, mire aquí el ataque sistemático del diablo. 1. Mira lo primero que le pide. ¿No le has cercado alrededor de él? ¿Por qué el diablo le pidió eso? Porque ya lo había visitado. O sea, Satanás llegaba, Job, espíritu de temor, y Satanás llegaba. Cuando Satanás se presentó ante Dios, ¿qué le dijo a Dios de dónde venía? De cercarla, Dice, y vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales también viene Satanás, y le pregunta a Dios a Satanás, ¿de dónde viene? Y le dice, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué andaba haciendo Satanás? En ese momento Satanás venía y se acercaba al espíritu de temor y le decía, bueno, ¿qué has minado? Y el espíritu de temor le entregaba un inventario y dijo, ya tenemos cautivo a sus hijos, la protección sobre él, la casa, sus bienes, su prosperidad. Mire, le atacó todo sistemáticamente. Por eso cuando Satanás viene y se presenta ante Dios, llega y le dice, Dios, si has considerado a mi siervo Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le dice, ¿teme Job a Dios de Baal? ¿No le ha acercado? ¿Cómo supo que estaba acercado? porque venía a rodear la tierra. Lo visitó. Ay, Pedro, ¿sabes por qué? Porque Satanás no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. ¿Qué significa la palabra omnipresente? Que puede estar en todos lados. Satanás no es omnipresente. Satanás, para saber tu vida, es porque tienes un demonio asignado, y él llega y pregunta y le entregan el inventario de lo que tú haces. Pero él no está en todos lados. Entonces, ¿cómo sabía que Job estaba cercado? Porque el que dijo que Job estaba cercado no fue Dios, es Satanás. No le ha acercado a todo lo que tienes y empieza a sacarle el inventario. No le has protegido. Míralo como lo dice, sistemático, o sea, fue astuto. Vea lo que dice, no, en el versículo 10, 1:10 dice, no le ha acercado alrededor, protección, lo primero que le atacó. Segundo, a su casa, y a su casa, y a todo lo que tiene, las finanzas, al trabajo de sus manos le ha dado bendición, a su futuro. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra, y a sus hijos. Fue sistemático.
¿Fue Dios el que le dijo a Satanás que le tocara las cosas? ¿O fue Satanás el que le mostró todo lo que ya le había minado? Él le mostró todo lo que le había minado. Él le mostró, mire, Dios, ya tengo su casa, su protección, sus hijos, sus bienes, sus riquezas. Pedro, ¿cómo sabes eso? Porque Dios solo hizo una prohibición en lo que no había temor. Dice, pero extiende tu mano en todo lo que tiene y verás que blasfema en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Ay, ahí viene otra. ¿Cómo así? Hace una pregunta. Este muñeco es de doña Miriam. ¿Sí o no? Entonces, si es de ella, ¿yo con qué autorización vengo y digo, perdón, se lo regalo ahorita? ¿Con qué? ¿Basado en qué le regalo algo que no es mío? ¿Por qué Dios le dijo, todo lo que tiene está en su mano? Porque ya le pertenecía a Satanás. Ya lo tenía el derecho legal. Por eso le dijo, pero Dios le dijo algo que Satanás no tenía en su mano. Por eso Dios le prohibió a él algo, le dijo, solamente no pongas tu mano sobre él. Porque Job no, hasta ese momento no tenía miedo a morir. Pero lo demás ya lo había perdido por derecho legal. Cuando tú empiezas a tener comunicación con un demonio llamado temor, empiezas a perder. Cuando tú empiezas a hablar con él y empiezas a escuchar todo lo que él te dice, empiezas a perder. Por eso Job no tuvo forma de defenderse. Inclusive fue el ataque en un solo día. Fue sistemático y él no tuvo la forma de defenderse porque ni siquiera sabía quién lo estaba atacando. ¿Sabe que la gente hoy en día empieza a tener comunicación con esos demonios de temor? Y uno encuentra niñas. Es que tú eres gorda, tú eres fea, tú eres bajita, te vas a quedar soltera. Y cuando usted va a los hospitales ve a niñas que se cortan las venas y va a decir, mira, no, es que la niña sufre de depresión. ¿Por qué? Porque ella piensa que ella es fea. ¿Quién le dijo eso a ella? Ese espíritu inmundo le dijo que se iba a quedar soltera, que se iba a quedar sola. En estos días tuve una comunicación con un señor y estábamos hablando y él me dijo, Pedro, es que ahorita estoy padeciendo algo. Y le dije, ¿qué? Digo, es que yo me levanto, me despierto a las 10, a las 11 de la noche y son las 4 de la mañana y no me quedo dormido. Y yo dije, bueno, ¿y qué siente? ¿Qué pasa? Digo, apenas abro mis ojos, empieza a ver una película en mi cabeza y escucho una voz que me dice, ven y mátala a ella y mátate tú. Y llevo más de 15 días en esa lucha, en esa pelea, y no sé qué es lo que me está pasando. Y estoy peleando contra eso. Y yo, tú estás hablando con un demonio. Digo, sí, pero ¿cómo se llama? Era un espíritu de temor, porque el espíritu de temor le dice, ¿te vas a dejar que se burlen de ti? ¿Vas a dejar que te hagan esto? ¿Vas a dejar? Y empieza a hablarle y empieza a hablarle. ¿Y qué hizo él? Él estaba en esa lucha. Esa noche pudimos orar para que Dios rompiera eso. Y había un espíritu de temor que lo estaba incitando a matar y a matarse. El espíritu de temor no va a tener compasión contigo. No va a tener ni esto de misericordia. Porque él va a ir a destruirte todo. Pero mira, hoy vas a aprender lo cruel que es. Porque es un demonio muy cruel. Ay, Pedro, usted me está metiendo miedo. No, te voy a enseñar que el espíritu más poderoso que existe aparte de Satanás, que existe en cuanto a la parte demoníaca, es tan fácil de sacar. Porque ese espíritu de temor le tiene miedo a algo. Y algo que es muy hermoso para nosotros. Él le tiene un pánico que cuando escucha eso sale volado. Y Job no tenía eso. Por eso fue que lo acabó sistemáticamente.
Amén. Satanás visitaba a Job y le había colocado sobre su vida temor. Por eso le dijo a Dios que le dejara atacar todo lo que él ya había infiltrado con ese espíritu de temor. ¿Por qué Dios le prohibió tocar su vida? Porque no tenía el derecho legal para dañarlo todavía. ¿Cómo ataca un espíritu de temor? Dígale al que está a su lado, ¿vas a aprender? Vas a aprender ¿Cómo es que ataca? cómo se ataca. Primero, te habla. ¿Qué hace? Te habla. El espíritu de temor habla. ¿Dónde dice eso, Pedro? Job 4, versículo 16. Dice, porque se paró delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocía, y quedó y oí que decía. ¿Y qué? Oí que decía. Y le hablaba. Cuando tú empieces a mirar el 17, el 18 y el 19, ¿sabe qué empezó a decir ese espíritu de temor a Job? Le iba a decir, ¿con qué autoridad vienes tú a hablar de Dios o a reclamarle algo al Señor? Tú no eres nadie. Tú ni siquiera conoces a Dios. ¿Por qué te vas a acercar a Él? Y es que esto es lo más bravo. Los relatos del 17 al 21 habla el mismo demonio de temor. Le habla cosas verdaderas de Dios. Para hacerlo, ¿qué? Dudar de que Dios lo pudiera sacar de esa situación. Le empezó a hablar cosas verdaderas. Pedro, eso es imposible. ¿Cómo tentó el diablo a Jesús? ¿Con la verdad o con mentiras? Con verdades. Escrito está. Si tú te lanzas acá, sus ángeles mandará que te saques de ahí. Escrito está, convierte las piedras en pan. Escrito está, escrito está. Satanás nunca tienta con mentiras. Es padre de mentira porque agarra la verdad y te la envuelve en mentiras para que llegue al cumplimiento de él. Este último ataque o este ataque que vino ahí era para derribarle totalmente la confianza en Dios. Entonces lo primero que hace el espíritu inmundo es ¿qué? Hablar. Tú estás dialogando con los demonios de temor. ¿A qué es lo que le estás teniendo miedo? A eso que le estás teniendo miedo es donde has estado hablando con él. En eso que usted ahorita está diciendo, en eso es con lo que has estado dialogando. Me voy a quedar solo, me voy a quedar triste, me va a pasar esto. Ayer cuando hablábamos, cuando estábamos en la predicación, había una niña y en el momento de la oración Dios me mostró que esa niña estaba hablando con los demonios. Y la misma niña en el momento de la oración, ella se puso la mano aquí y decía, yo no quiero volver a hablar con ustedes. Una niña de 12 años, de 11 creo, 10, 11 años. Porque ellos hablan. Esos mentirosos hablan para hacerte pensar que eres tú el que está diciendo eso. Y simplemente empiezas a decir y le das el derecho legal. Evalúa. ¿A qué es lo que le estás teniendo miedo? El espíritu de temor habla y chantajea. Si tú no haces esto, es como la amiga que le dice, ay amiga, si tú no haces esto, dejamos de hablarnos. Y te mete miedo en la amistad. El novio que le dice, si usted no me da la pruebita, cortamos. ¿Qué te está metiendo? Temor. Miedo. Tú no puedes tenerle temor a nadie, ni a nada. ¿Amén? Entonces la primera forma como él habla, como ataca es hablando. ¿Cómo es? Hablando. Entonces yo quiero que te coloques tus manos sobre los oídos. Y repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, hoy yo te pido que toda conversación y toda semilla que yo he tenido con los demonios de temor y esas semillas que han hablado a mis oídos, hoy yo declaro que por la sangre de Jesús, que es el perfecto amor de Dios, esas semillas quedan deshechas de mi vida, de mi mente y de mis pensamientos.
y yo sello mis oídos con la sangre de Jesús. Amén. La segunda forma como ese espíritu inmundo de temor ataca es: te coloca palabras que tú piensas que son tuyas para que tú las confieses. ¿Cómo es? Te coloca palabras que tú piensas que son tuyas para que tú las confieses. Pedro, ¿dónde dice eso? Mira lo que dice en Job capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Y qué? ¿Y dónde dice eso también? Volteemos la hoja, Job 1:5. Mira lo que dice acá, dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Quién lo decía? A ver, le pregunto, ¿en algún momento en este relato hay una revelación de Dios donde le dice: Job, sacrifícame el holocausto porque tus hijos están pecando? No. ¿Quién decía? El demonio. Te voy a contar una cosa. Uno de los principales, o el que dio el derecho legal para la muerte de sus propios hijos, fue Job. Pedro, ¿por qué dices eso? Y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Cada uno tiene un grupo. Pregunta: ¿todos los hijos eran malos? ¿Todos los hijos eran perversos? Si tú empiezas a leer, dicen que ellos se visitaban, porque dice que fueron a la casa del primogénito, todos no vivían juntos. Pero Job le dio el derecho legal al espíritu de temor para que le matara a todos sus hijos. Él mismo, cuando empezó a sacrificar, porque decía: quizás ellos han pecado. ¿Quién le contó? ¿Quién le dijo? ¿Por qué no ofreció por uno o por dos? ¿Por qué por los 7? ¿Y por qué el diablo, por qué Dios permitió que le mataran los 7? Porque había conversación. Y ese temor fue el que le dio el derecho legal al enemigo para matarle los 7 hijos. O sea, ponte a pensar, ¿acaso es que Dios se puso y dijo: mátale los 7 hijos? Había un derecho legal, porque el espíritu inmundo del temor te habla a tu mente y hace que creas que eso que está aquí en tu cabeza es tu propio pensamiento. Entonces empieza la persona a actuar de acuerdo a lo que está pensando porque lo oyó. Entonces el espíritu de temor viene y te dice: Brittany, tienes que hacer esto y esto, o si no, te van a soltar. Tienes que hacer esto y lo otro, y empieza a caminar la persona fundamentada que en temor, en miedo. Y ese miedo es el derecho legal. Entonces, ahí es cuando la persona empieza a confesar. A confesar. Es que yo no voy a ser capaz con este problema que tengo ahorita. Es que llega la amiguita o el amigo y le habla, porque son mensajeros, o el mismo diablo empieza: uy, ahorita en esto de cuarentena, entonces si yo trabajo me van a quitar, me van a descontar. Entonces, ¿cómo es? Sábado, el lunes también. Entonces, si antes me llegaban 500,000 quincenales, ahora me van a llegar 300. No me va a alcanzar para pagar el arriendo, no me va a alcanzar para los compromisos. Y usted piensa que son sus Pensamientos. que te están hablando. Y él te habla, tú piensas y tú empiezas a confesar. Ese espíritu inmundo es muy astuto. Cuando les contaba la historia de Israel, venían los soldados de Israel, los soldados del ejército pagano, y se le acercaban y le decían: si ustedes no se doblan mañana a esta hora, todos ustedes van a estar muertos. Y el rey se los va a comer a todos vivos. Y empezaba. ¿Qué hacía? Le hablaba. Entonces la gente del pueblo de adentro, ¿qué decía? No podemos salir porque nos van a matar. Ese demonio de temor
Proverbios 29, 25, ¿qué dice? Que el espíritu de temor te pone en lazo. ¿Qué hace? Te amarra, te paraliza, te esclaviza. El temor, él te envía mensajeros de palabras para quitar todo tipo de protección y fe. Mensajeros, escuche esto. Vamos a ver si ustedes agarran esta parte. Job 1, del 13 al 19. Miren lo que dice. Para que ustedes detecten los mensajeros diabólicos. Y un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente escapé yo. Qué casualidad que vinieron otras personas de otro lado y agarraron y mataron a todo el mundo y solamente dejaron a uno vivo para que fuera y llevara el mensaje. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, digamos que fue una casualidad, sigamos. Y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, escuche esta parte, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué tremendo. Otro que está. Ahora pongas a mirar esto. Fuego cayó ¿de dónde? De Dios, dijo, fuego cayó del cielo de Dios. Venga, lo leemos cómo fue. Dice, fuego de Dios. O sea, este mensajero le atribuyó que Dios era el que le había matado todas las ovejas. ¿Cómo así? Dios, que el número 7, ¿qué significa? Perfecto. Perfecto, ¿no? O sea, un Dios que es perfecto, manda fuego del cielo y se le escapa a uno. Okay, dame la cosa ahí. Mensajeros diabólicos. Escapé yo para darte, ahí lo especifica, la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Van 3 mensajeros diabólicos. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo, tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, el cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Por qué Satanás hace eso? Porque Satanás sabía que había una cosa que Dios le había prohibido. Tocarlo a él. Y los mensajeros diabólicos que vienen por el espíritu de temor tienen un fundamento: quitarte todo tipo de protección que tú tengas y derribar tu fe para que quedes vulnerable. ¿Cómo son esos mensajeros diabólicos? Hay que guardarnos porque esto se lo comió, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Hablaba con el mismo Señor y el Señor me decía, es que estoy enfermo. ¿Y qué tienes? No sé, estoy enfermo. Algo pasa dentro de mi cuerpo. ¿Y cómo te salió el examen? Pues bien. ¿Y qué tienes? No, es que yo hablé con fulano de tal y me dijo que lo mío era de muerte. Oh, William, es que nos van a encerrar. Pues hasta tu misma hermana, tu mismo hermano nos van a encerrar. Y esta quincena la situación está dura. No hay material, no hay cliente, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces llega Alan, que es bien chévere. Y dice, papá, lo que pasa es que me quedé sin zapatos y necesito que me compre un par de zapatos. Usted no ve la situación. La empresa está en crisis, esto está aquí, no hay cliente, no hay esto, no hay otro. ¿Qué hizo el mensajero? Le habló, aceptó, confesó. ¿Qué hizo? Le quitó toda la protección, le quitó su fe y todo se vino ¿a dónde?
Eso hacen los mensajeros diabólicos. Yo no puedo ir. Yo no puedo ir porque es que el COVID está así que arde y de pronto nos va a comer a todos. ¿Usted no ve la JUSI cómo está? Tú puedes estar metido en el mismo roto en donde quieras esconderte. Pero cuando no hay lo único que nos puede proteger, que es la fe a través de la sangre de Jesús, ¿dónde esté va a llegar? Dígame, ¿qué de malo estaba haciendo Job? Una sola cosa. Tenía comunicación con los demonios, con ese espíritu de temor. Hablaba con ellos, dialogaba con ellos, aceptaba lo que ellos le hablaban. ¿Cómo más ataca? Te hace ver las circunstancias para cegar tus ojos y que las imágenes y proyecciones que él quiera la coloque en tu mente. Job 1:13 empieza y vienen 4 imágenes que Satanás le colocó a Job. Primera, donde vinieron y se le robaron las posesiones. Segunda, cayó un fuego del cielo, dice ahí, que le quemó todo. Tercera, vinieron y mataron a los pastores y a todo lo que tenían. Cuarta, vinieron personas extranjeras y le acabaron a filo de espada hasta los sirvientes. Y la quinta, le mataron los hijos. Y mira, dice Job en este versículo 21 y 22 dice, y dijo desnudo, dice acá, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Escucha esta forma de adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién le quitó las cosas a Job? ¿Dios? No. ¿O Satanás? Satanás. Porque el mismo lo creó. Sí, el mismo, pero ¿quién fue el autor, el que planificó todo? Satanás. Pero él en ese momento, cuando vio las circunstancias, le atribuyó a Dios, que Dios era el que había arrancado. Entonces ahí es donde en el momento donde se levantan las circunstancias y empieza el diablo a hablarte y ya viene sistemático el ataque, entonces tú empiezas a decir que todo lo que está pasando alrededor de tu vida es la voluntad de Dios. Y él no sabía quién, ni cómo, ni por dónde le estaban dando. O sea, estaba en ese momento paralizado. Las circunstancias, cuando el diablo vino y le puso todas las circunstancias, mira, Job, Dios, eso fue lo que le dijo, Dios, te quitó todos los hacienda, bueyes, tu casa, mató tus criados, te mató tus hijos. Dios fue el que lo hizo. Y viene él en una actitud pues noble, pero errada. Jehová dio, Jehová quitó. No sabía quién era el que lo estaba atacando. Un demonio de temor que lo estaba volviendo harina en muy poco tiempo. Escuche eso. El ataque más feroz del espíritu de temor es cuando te hace ver que te quedaste solo y sin protección. Y ese ataque es directo a tus emociones. Primero Satanás te ataca en lo externo. Y después va con un ataque certero a tu corazón. Y te ataca a tus emociones y te dice, William, te vas a quedar solo. Como un hongo. Solo, aislado, aparte. ¿Dónde dice eso, Pedro? Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. La esposa ya lo había perdido todo, o sea, todo lo de afuera, sus hijos, y ahora viene la persona que la amaba y le lanza uno de los ataques más certeros que hubo sobre él. Maldice a Dios y muere. ¿Qué piensa usted que sintió Job en ese momento cuando realmente lo perdió todo? Solo quedó solo, o sea, sin nada.
Yo me imagino que en ese momento digo, bueno, se me salvó la esposa. O me la dejo feliz. ¿Por qué me sigues castigando? ¿Sí? Y viene el diablo y le dice, no, es que tu esposa te va a meter el ataque certero. Satanás, ¿qué hace? Satanás te ataca todo lo externo y después viene directo a tus emociones. En ese momento, yo quiero que pienses la soledad que sintió Job. Lo dejó en miseria, en ruina, sin nada. Ese espíritu de temor, de miedo, es que la gente cree que es una emoción. Es uno de los demonios feroces, pero usted no ha conocido nada. Diga el que está a su lado, no ha visto nada. No he visto nada. No ha visto nada. Ven y verás. Vino el ataque directamente a sus emociones. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el ataque, uno de los ataques más feroces que hubo hacia Job, a su corazón. Se lo partió, se lo quemó de una. ¿Por qué? Porque así es el demonio de temor. Te hace pensar, ahora sí estás, te habla, esa mujer no te quiere, esa mujer es mala, esa mujer, eso, y empieza a hablarte y tú te empiezas a armar esas, ¿qué? Ay, Pedro, usted lo inventó, aquí Juan mismo lo dijo. Dijo, en imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto. Empezaban las películas. Me voy a quedar solo, me voy a estar así, me va a ir mal. Y empieza el diablo y el espíritu de temor a hablarte y tú te empiezas a encerrar. Y la Biblia dice en Proverbios 29, que nunca se te olvide este proverbio, Proverbios 29:25, dice que el temor pone lazo. Entonces un ejemplo, venga ahorita, levante a Martina. Vamos. Entonces Brittany, ella ve un muchacho ya, ella ve un muchacho ya y le gusta. Y el muchacho es buena clase, buena gente, y él también le gusta a ella. Y es un muchacho bien. Entonces Brittany dice, ¿será que Dios sí me va a permitir tener un esposo? Y cuando anda, se acerca el título. Usted vea. Entonces Brittany dice, el muchacho se va a acercar y le dice, yo no por derecho, yo no puedo. ¿Qué hizo el espíritu de temor? Córrete un poquito para acá. Le puso lazo, la paralizó. Y así hay muchas personas paralizadas en su miedo. No avanzan. ¿Por qué? Porque viven teniendo comunión. Entonces el muchacho se va a acercar y el muchacho va a acercar. Hola, ¿solo por qué? Porque ya hay semillas acá y en todo su ser. Ella no va a avanzar porque ya tiene un lazo. Y él tiene un derecho, ¿qué? Legal. Para mantenerlo amarrado. Proverbios 29:25. El temor le pone lazo al hombre. Y lo que más le tienes miedo es lo que más viene. Ella tiene miedo al rechazo, es donde más rechazo va a recibir. Tiene miedo a estar sola, es donde más sola vive. Tiene miedo a fracasar, es donde más fracasa. Tiene miedo a vivir en la ruina, es donde más ruina va a venir. Porque el temor, ¿qué es? Es un imán, atrae la maldición, atrae lo inmundo. Y por eso la Biblia dice, porque el temor lleva castigo. ¿Qué lleva? Castigo. Entonces hoy no puedes irte de acá con esa semilla ahí.
Hoy tienes que arrancarlo de tus emociones, no permitir que se quede, porque Dios no nos dio espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. Amén. Entonces cuando ese espíritu de temor le empezó a hablar a él, le mató sus emociones. El ataque fue feroz a sus emociones. Y así hay mucha gente cautiva en sus emociones, que no avanza, no puede tener empresa, no puede proyectarse. Dios le dijo sobre sus sueños y sus metas y no pueden creer porque están amarrados, atados. Pero mira, Dios tenga misericordia. Mire esto. Cuando le abres la puerta al espíritu de temor, su ataque es feroz y sin tregua. Pero lo más triste que esto me pareció fue terrible. Dice que ese espíritu de temor es cruel y te tortura. ¿Cómo es? Cruel y te tortura. ¿Pero dónde dice eso? Esto es interesante. En el verso es cruel y te tortura. Job 2, versículo 8 y 9. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esto pensar, escuchen, pónganme un poquito de atención acá. Un hombre que en un mismo día perdió su casa, sus hijos, sus posesiones, sus riquezas, su esposa. ¿No le bastó con eso? Satanás pidió para que le pusiera lepra. Y José se sentaba en medio de la ceniza con un pedazo de teja. Imagínate las llagas botando sangre. El espíritu de temor tortura a la gente. La tortura interna y externamente. Por eso con él no se puede tener contacto. ¿Por qué crees que el apóstol Juan dedicó primera, segunda y tercera de Juan para hablar del amor? Porque contra lo que más estaban combatiendo los cristianos en ese momento era contra el espíritu de temor. ¿Por qué, Pedro? Porque a los cristianos en ese tiempo los agarraban, escúcheme bien, a las mujeres y a los hombres les metían un palo por la parte del ano, a las mujeres por su parte íntima, y se la sacaban por la boca. Les echaban una especie de brea y los prendían en candela vivos, niños, mujeres y todo, y con esas antorchas alumbraban la ciudad. ¿Qué fue lo que se apoderó de la iglesia en ese momento? El temor, el miedo. Y este hombre de Roma mandó pedir a los cristianos para que en medio de, cuando la gente, escúchame esto, cuando la gente va a Italia y dentro del Coliseo Romano y dice: ¡wow! ¡Qué maravilla, qué lindo! No escuchó que ahí molieron miles de cristianos, los leones se los tragaron. Metían niños y mujeres y todo a que se los... ¿Tú crees que no había miedo en ese momento? Había ese demonio de temor rondaba y a ellos les tocaba esconderse en cuevas. Por eso Juan detectó ese demonio y se le fue con toda directamente. Juan descubrió, o Dios le reveló más bien, la forma más rápida de sacarlo. ¿Tú sabes qué es lo que más miedo le tiene el espíritu de temor? Al amor. Por eso cuando tú llegas y cierras tus ojos y dices: Señor, lléname de tu amor, sale demandado porque él no lo soporta. Él detesta el amor de Dios. Por eso el amor siempre va de la mano con el perdón. Porque en esta es la manifestación del amor. Cuando el espíritu de temor ve esto tan lindo, que es la reconciliación, que es el amor, él se obstina porque él sabe que eso es lo que él más detesta. El amor. Job no conocía el amor de Dios.
Y dije, voy a demostrar bíblicamente que él no sabía qué era el amor de Dios. Él solo sabía ofrendas, holocaustos, pero por miedo. Amén. Vamos a ver dos ejemplos rápidos de quienes en la Biblia sufrieron de temor. Ejemplo, este espíritu de temor no respeta a nadie. No respetó a Jesús. ¿Dónde lo atacó? Espíritu de temor atacó a Jesús, y eso lo dice en Lucas 22, 39. Si me pueden colaborar, lo tienen ahí. Lucas 22, versículo 39 al 46. En Hechos 16, 27, 22, 39 al 46. Y en Hechos 16, 27 al 28 dice que vino Pablo y lo metieron preso, y entonces en ese momento ellos empezaron a cantar, y en ese momento hubo un terremoto que abrió las celdas y todo, y el guardia apenas vio que las puertas estaban abiertas y vio, y no había ni siquiera mirado adentro, sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque según la historia de los romanos dice que si a algún romano se le escapa un preso, ellos es mejor que se suiciden, porque la tortura para ellos es mucho más. Y el temor de ese guardia, en el momento que perdió sus custodios, o que él pensó que lo había perdido, agarró su espada y se fue a matar. Y Pablo le dijo, no te hagas mal, no te hagas daño, todos estamos aquí. Ese centurión conoció el amor de Dios y fue salvo él y toda su casa, en Hechos 16. ¿Dónde atacó el espíritu de temor a Jesús? ¿Qué dice ahí? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto en rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que para fortalecerle, y estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. ¿Por qué vino ese espíritu de temor a atacar a Jesús? ¿Cómo lo empezó a atacar? El espíritu de temor vino a mostrar a Jesús y le empezó a decir, esto es lo que te va a pasar. Te van a matar en una cruz. Tus manos te la van a agujerar. Esta gente que tú llamas tus discípulos, te van a escupir, te van a traicionar, se van a alejar de usted. Toda esa gente que usted hizo milagro van a maldecirlo, lo van a rechazar. Usted va a morir solo y su propio papá lo va a abandonar. Y Jesús, Padre, pasa de mí esta copa. El espíritu de temor le estaba hablando. Todo lo que, Padre, pasa de mí esta copa. Y no era cualquier pelea. ¿Sudaba qué? Gotas de sangre. Gotas de sangre. Padre, pero que no se haga mi voluntad, la tuya. El espíritu de temor fue uno de los primeros, antes de que Jesús fuera crucificado, con el que él tuvo que enfrentarse. Por eso cuando Jesús llegaron los soldados, escuche esto, cuando llegaron los soldados a buscar a Jesús, ¿a quién busca? Y fue el primero que salió, a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y había tanto poder en él que cuando él dijo yo soy, los soldados cayeron al piso y se volvieron a levantar y le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Os he dicho que yo soy. Ya lo había vencido, ya había destruido el espíritu de temor. Por eso pudo cumplir su propósito. El espíritu de temor no te deja cumplir el propósito, te lo destruye. Por eso el diablo le estaba hablando a Jesús en ese momento y le decía todo lo que va a pasar para que Jesús desistiera de la obra en la cruz. Pedro viene y Jesús los manda a que vayan en el barco y que ahora se ven.
cuando de repente ellos ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. Y la historia de los judíos dice, escuche, que cuando los pescadores veían un fantasma, significaba que ese día se morían. Por eso, cuando ellos vieron el fantasma, se llenaron de miedo porque dijeron, de hoy no pasamos. En ese momento, Jesús les dijo, no teman, yo soy. ¿No qué? No temas. Entonces Pedro dice, maestro, pero si eres tú, manda que yo venga. Venga. Y empezó a caminar. Cuando empieza a caminar y empieza a ver las circunstancias, Pedro se empezó a hundir. Y empieza a gritar, maestro, sálvame que perezco. La verdad yo pensé, y a mí siempre me vendieron la idea de que era que Pedro era el único pescador que no sabía nadar. Pues eso es lo que yo había escuchado de muchos predicadores, ¿sí? Pero hoy cuando estaba estudiando Juan 21 y dice que Jesús tuvo un encuentro con ellos, dice que Pedro estaba sin vestidura y sin ropa, y dice, y se puso la ropa y se lanzó al agua y llegó de primero donde el maestro. ¿Cómo así que Pedro no sabía nadar? Ese momento lo atacó a él, fue un espíritu ¿de qué? De temor. E hizo que viera las circunstancias y él se empezara a hundir. De manera que el espíritu de temor es lo contrario a la fe y él no respeta a nadie, él va a atacar a todo el que le dé papaya, a todo el que le dé la oportunidad de entrar, él va a atacarlo para destruirle todo. ¿Amén? Amén. El temor atacó a Jesús y lo llevó a sudar gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Pero ¿cuál es el objetivo del espíritu de temor? ¿Qué es lo primero que él quiere quitarte? Lo primero, la paz. ¿Qué es lo primero? La paz. La paz. Job 1 del 1 al 13. Job estaba tranquilo, Job 3 del 1 al 13. Él estaba tranquilo, todo lo estaba haciendo, cuando de repente vienen todos esos mensajeros y empiezan a decirle, pero mira que en Job 3 del 1 al 13, Job agarra su propia vida y empieza a maldecir desde el primer momento o minuto de su nacimiento. Perdió su paz. Y en ese mismo momento empezó a maldecir hasta el mismo día, maldijo la mamá de él, maldijo el vientre que lo trajo a la luz, maldijo la que lo recibió, el que le dio teta, o sea, maldijo todo. ¿Perdió qué? Paz. La paz. El espíritu de temor siempre te va a robar La la paz. paz. Porque cuando Jesús llega, ¿qué es lo primero que dice? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Entonces, ¿cuándo sabes o cómo detectas tú que te está hablando un espíritu de temor? Primero, el espíritu de temor trae incertidumbre, trae desazón, trae tinieblas. ¿Cómo así, Pedro? O sea, el espíritu de temor no te deja salidas. Te va a decir que eres un fracasado totalmente. Cuando es Jesús o alguien de Dios que te está hablando, lo primero que te produce, ¿qué es? Paz. Paz. Y lo primero que te roba el espíritu de temor, ¿qué es? Tranquilidad. La paz. Te la roba. Tú pierdes la paz y automáticamente empiezas a cometer locuras. Y a cometer locuras. Y a maldecir. Lo que decía este hombre. Yo me levanto de noche y hablan a mi oído y me veo esas imágenes, veo como ella me traiciona y yo quiero es ir a matarle y matarme. Porque pierde la paz. ¿Qué es lo otro que hace el espíritu de temor? Destruirte paulatinamente. O sea, el espíritu de temor tiene como objetivo destruirte poco a poco. Que se vea la sevicia. Porque tú te vuelves un trofeo para él. Él te muestra cómo va a quedar. El espíritu de temor vino y dijo, miren, así dejamos a Job. Véanlo. Mírenlo. Así quedó. Sin familia, sin posesiones, sin riqueza, sin nada, sin esposa, solo, con sarna, con todo. Mírenlo. Paulatinamente te va, ¿qué? Matando. Por eso, si tú lo aceptas, llegarán los años donde usted más adelante tuviste muchas oportunidades, pero no quisiste hacerlo porque te daba miedo, porque te daba temor, no lo intentaste con tu familia por miedo. Todo es puro miedo. Y ahí es donde pierdes. ¿Amén? Tercero, mostrar crueldad y tortura, que fue lo que vimos en Job. Cuarto, llevarte al fracaso y a la soledad en todas las áreas de tu vida.
Mira, esto que te voy a mostrar aquí fue uno de los momentos más tristes que yo pude ver en este relato. De verdad que me hizo llorar cuando yo vi esto. Job 2, versículos 12 y 13. Dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Imagínate, así quedaría llevado a ese señor que los amigos no lo conocieron. Y cuando lo vieron, dice, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. O sea, el espíritu de temor tiene esa sevicia y ese objetivo de llevarte a quedarte totalmente fracasado, en soledad, en todas las áreas de tu vida, donde tú te sientas y ves que no hay por dónde caminar, que estás solo. Y además, mira, no vale consejo, porque inclusive las mismas personas que estaban ahí no tenían nada que decirle. Antes sentían el mismo dolor que él sentía. Amén. Amén. Llevarte a la muerte total. Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría y dormiría, y entonces tendría descanso. El mismo Job empezó a desear la muerte. Ese demonio de temor lo llevó a pensar en morir y a maldecir todo lo que tenía. Esa es una de las cosas que él más quiere hacer con la persona. Mantenerte atado y esclavizado a lo que más le teme. Proverbios 29-25. Ese espíritu de temor te lleva a mantenerte esclavo siempre a lo que tanto le tienes miedo. Pregúntele al que está a su lado, ¿tú a qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Cómo ser libres del temor? Ya vamos terminando. Primero, conociendo el amor de Dios. Job 42:5. Ahí más adelante, como 40 capítulos más abajo. ¿Qué capítulo 42? 42, verso 5. Versículo clave. Cuando Job por primera vez conoció el amor de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero vamos a comprobarlo. Si es verdad que Job conoció el amor de Dios, y por eso ese demonio de temor salió huyendo de él. En 1 de Juan capítulo 4 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Y qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí dice que cómo podemos amarlo si no lo hemos visto. ¿Y en qué que se conoce? En que yo amo a mi prójimo. Cuando Job conoció el amor de Dios, el espíritu de temor tuvo que irse. Pedro, ¿por qué dices eso? Mira, ¿cuánto duró la tortura de Job? 42 capítulos. Pero tú ves en el capítulo 42 que en ese mismo momento, 3 versículos más adelante, automáticamente Dios le restituye todo. Todo lo que él había perdido se lo restituye. Restauración y prosperidad de Job. Eso fue en el 5, y en el 10 Dios empieza a devolverle todo. ¿Por qué? Porque conoció el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿En qué se conoce el amor de Dios? ¿O cómo lo conoce, Brittany? Cuando tú aceptas el sacrificio de la sangre de Jesús en tu vida. Cuando tú reconoces que dice la Biblia, dice, porque de tal manera amó
Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53, mas Él molido fue por mis rebeliones y el castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga yo soy curado. Y nosotros le tuvimos por herido y abatido de Dios, mas Él fue molido por mis rebeliones. En el momento que yo le digo, Señor, yo acepto tu sangre sobre mi vida, la perfección del amor de Dios entra y el espíritu de temor se tiene que ir. En el momento que Job pudo ver a Dios en su plenitud y ver su amor, el espíritu de temor lo abandonó. ¿Qué es lo único que un ser humano debe hacer para que el espíritu de temor se quite? Señor Jesús, yo acepto tu amor que vino a través de la cruz. Y el demonio de temor tiene que salir huyendo. Amén. Yo quiero que levantes tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. Y diga, Señor Jesús, hoy, a través de esta palabra, yo quiero recibir de tu amor. Y yo declaro que yo acepto el amor de Dios que se mostró para con mi vida a través de Jesús en la cruz. Jesús, yo acepto tu sangre sobre mi vida. Y por esa sangre yo declaro que el perfecto amor de Dios que se mostró a través de su Hijo, hoy expulsa de mi vida todo temor, todo miedo, todo espanto. Diga, el amor de Dios te atormenta, espíritu de temor. El amor de Dios te atormenta y tú tienes que huir, porque el amor de Dios está sobre mi vida y es por su sangre, en el nombre de Jesús. Amén. La segunda forma de vencer el espíritu de temor cuando te venga a hablar es que tú debes tener una palabra. Ejemplo, si el espíritu de temor viene a atacarte ahorita en tu vida sentimental y te dice te vas a quedar sola, tú vas a quedarte como un hongo, tú no tienes derecho a ser feliz, ¿cómo le respondes? Porque él se va cuando golpea la palabra de Dios contra su vida. Cuando a mí viene a atacarme el espíritu de temor, a ponerme miedo, yo digo, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor y lo reprendo. Pero cuando viene con un ataque directo a alguna de mis áreas, yo tengo que reprenderlo con una palabra en mis áreas. Ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. De manera que el mismo Dios dijo que yo no iba a estar solo. Cordón de 3 dobleces no lo romperá nadie. Es mejor que anden dos, porque si anda uno solo, ¿quién le levantará? Pero si andan dos, el otro le levantará. Cuando tú aprendes a defenderte con la palabra, automáticamente le estás golpeando de frente al espíritu de temor. Si viene y te dice, William, vas a quedar en ruina, tú no vas a ser capaz, yo te voy a hacer que fracases, que lleves del bulto. ¿Cómo te defenderías de ese ataque que viene a tu oído, en tu parte económica? No sé, abundancia. ¿Sabes qué? Jehová es mi pastor, Nada nada me faltará. Dios es el dueño del oro y la plata, y Él dice, pídeme y yo te daré. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Escúchame esto, el espíritu de temor no se va a ir porque tú digas, fuera en el nombre de Jesús, que vas fuera en el nombre de Jesús. No, Él sale y se va de dos formas, con el amor de Dios y cuando tú lo reprendes directamente. Es que tu familia va a estar mal, tu familia va a ser la peor. No, yo y mi casa serviremos al Señor. Y la bendición de Jehová está sobre la casa de los justos. Y el espíritu de temor, apenas escucha la palabra, se tiene que ir. Pero cuando tú no aprendes a defenderte, cuando viene el enemigo y te manda mensajeros diabólicos, hablan,
Es mejor que no te metas con esas motos. ¿Qué tal te mates? ¿Qué tal se te parta el bracito en 4 partes y la cabeza en 2? ¿Qué? No te metas con eso. ¿Qué tal que es inválido? ¿Y usted inválido para siempre? ¿Cómo te defenderías? Porque la bendición de Dios es aquella que viene sobre mi vida y nunca traerá tristeza. Tienes y debes aprenderte a defender con la palabra. Por eso esta Biblia que tú ves acá, muchachos, esta Biblia que está acá, no es una Biblia para uno tenerla guardada. La palabra es para aprendernos a defender de los ataques del enemigo. Y el enemigo viene con ese espíritu de temor que hoy tú no sabías, que de pronto ese demonio era uno de los más poderosos que existía y los que son el más cruel que se ha podido ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente ignora la palabra. Entonces debes aprender a amar esta palabra. No volverte religioso, amar la palabra para que te puedas defender. Si viene un ataque sobre tu vida secular, ¿qué es la vida secular? La vida secular son los amigos, la empresa, las cosas externas. ¿Hay alguna palabra en la Biblia que me defienda de los ataques seculares? Ejemplo, mi amiga no dice que no me va a volver a hablar, mi me dice que no va a tener nada. O sea, todo empieza en los ataques. Sí hay una palabra. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas. En todas las cosas. Y cuando la Biblia dice en todas, ¿dicen algunas o dicen todas? Todas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Debemos aprendernos a defender, no a tener miedo. ¿Amén? Y por último dice, cuando conozco a Dios en su amor, su bendición viene sobre mi vida por 7 veces. Esta es una de las palabras más fuertes que te voy a decir. Desde hoy en adelante, todo lo que ese demonio de temor te robó, Dios lo va a traer multiplicado por 7. Si has perdido finanzas, si has perdido empresas, si has perdido vida emocional con tu familia, Dios te va a hacer sobreabundar 7 veces en bendición. Porque cuando Job conoció a Dios en su amor lo bendijo ¿cuántas veces? 7 veces. Y dice la Biblia, el perfecto, ¿el qué? El perfecto. ¿Y el número perfecto cuál es? 7. Entonces, el perfecto o la bendición 7 veces sobre tu vida va a echar fuera todo temor. Amén. Son 3 cosas fundamentales para sacar el espíritu de temor. 1, conocer ¿qué? El amor de Dios, que viene a través de ¿qué? De su sangre. 2, aprender la palabra para defendernos cuando venga a atacar, porque Él va a venir a atacar cada cuánto, todos los días, a través de la gente. Y 3, saber que la promesa de Dios sobre mi vida es que voy a sobreabundar 7 veces en todo lo que ese mentiroso me quitó. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Quiero que se coloquen en sus pies. Colócase sobre sus pies. Quiero que descansen en las cositas por ahí. No se preocupen por lo que tienen. Si hay algo en la cocina, apáguenlo. Vamos a tener un momentico, pero es un tiempo un poco intenso con el Señor de oración. Y no dígale que está a su lado, por favor. Por favor. Mientras esté orando, Mientras esté orando. no me mire a mí. No me mire a mí. Mire lo suyo. Mire lo suyo. Señor, hoy te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Hoy yo declaro, Espíritu Santo, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor.
Padre, yo declaro que todo espíritu de temor que ha venido durante tanto tiempo sobre estas vidas, sobre estas familias, sobre las personas que nos están observando a través del Facebook, Señor. Padre, yo declaro que hoy hay un rompimiento total de este demonio de temor, de este espíritu inmundo, malvado que ha venido a infiltrarse en los corazones y en los cuerpos. Y tú vas a empezar a hablar con el Señor. Cuéntale a Dios en qué áreas has permitido el temor. ¿En qué áreas has permitido que ese espíritu inmundo se infiltre? ¿En qué áreas? Habla con el Señor. En las áreas en las cuales tú hayas permitido el temor, si es en tu familia, si es en tu vida espiritual, si es en tus hijos, si es en tu economía. Pero yo no quiero que te quedes callado, quiero que abras tu boca. La palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para perdón de pecados. Habla con Dios, dile: Señor, yo he permitido y he tenido comunión con este demonio mentiroso en mi vida sentimental, en mi vida personal, en mi familia, con mis hijos. Padre, perdóname por haber tenido comunión con este demonio de temor, con este espíritu mentiroso. Hoy yo te pido, Espíritu de Dios, que tú saques ese temor de mi vida, que tú saques ese espíritu inmundo de mi corazón, Señor. Que no quede ni una esquirla de él en mi vida, que no quede ni una parte de él en mi vida, Señor. Que laves mi mente, mi corazón de este espíritu inmundo de temor, que tú lo arranques de mi cuerpo, que tú lo arranques de mi alma, que tú lo arranques de mis emociones, Señor. Yo hoy declaro que el Espíritu Santo trae libertad, que hay rompimiento, que toda esclavitud mental, emocional, toda barrera, toda fortaleza en sus pensamientos, hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Levanta tus dos manitas al cielo, por favor, y dile: Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Solamente repite eso: lléname de tu amor. Mientras suena esta adoración, dile: Jesús, lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor, Señor. Lléname de tu amor. Que el perfecto amor de Dios venga hoy sobre mi vida. Yo acepto la sangre de Jesús sobre mi vida. Yo acepto la sangre de Jesús sobre mi vida. Oh, Ramasanda Rabacaria. Señor, que el perfecto amor de Dios, Señor, hoy declaro que el perfecto amor de Dios viene sobre sus vidas, Señor. Yo declaro que el perfecto amor de Dios viene sobre sus vidas. Hoy hay rompimiento total. Que el perfecto amor de Dios viene sobre sus vidas, Señor. Y que hay un rompimiento total, Señor, en todas sus áreas. Que hay un rompimiento total en toda su vida. Oh, Ramasanda Rabacaria. Oh, Ramasanda. Señor, trae tu amor. Trae tu amor, tu presencia, tu amor. Tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy ya damos orden de salida. Orden de salida. Espíritu de temor, hoy en el nombre de Jesús empiezan a salir. Ahora mismo. Coloca tus manos sobre tu cabeza. Todo demonio de temor que se ha infiltrado en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, toda trinchera que hayas tenido ahí, cautiva, hoy es rota por la sangre de Jesús. Yo declaro que la sangre que Jesús derramó a través de la corona de espinas trae rompimiento. Rompimiento en toda su mente. Temor, abandona. Ahora mismo es una orden. Sales ahuyentado por la sangre de Jesús en sus pensamientos, en su mente. Pensamientos de derrota, de miedo, de fracaso, de tristeza, de soledad. Hoy salen en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda tristeza profunda, abandono en la familia, hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Espíritu de temor que se infiltró en el corazón, colócate la mano en tu corazón. Hoy declaro que la sangre que Jesús derramó a través de su llaga, esa agua con sangre que salió de su corazón cuando le atravesaron la lanza, es aplicada en el corazón de ellos. Es aplicada en el corazón de ellos. Ahora mismo declaro que hay rompimiento, toda esclavitud en sus emociones es rota en el nombre de Jesús.
Padre, toda esclavitud en sus emociones, en sus sentimientos, toda atadura que ha venido a esclavizarlos, a tenerlos encerrados, cautivos, a tenerlos postrados, hoy se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Ramasanda Rabacaria, hoy yo declaro que todo demonio de temor se va, ahora mismo, espíritu de temor se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Ramasanda, Rabacaria. Oh, Sonda, lo vas a abrazar a él. Abrázalo. Sonda, Ramasanda. Venga. Sonda, Ramashira. Vas a abrazar a ella. Pero abrázala sin miedo. Ahí vas a sentir el amor de Dios. Oh, Ramasanda, Rabacaria, Macanda, Rabashira. Oh, abrázala. En el nombre de Jesús. Escucha bien. Hoy yo declaro que a través de este abrazo, ese es el abrazo del Padre. Todo demonio de temor que se infiltró en la familia, todo espíritu de temor, cierra tus ojos y abraza, porque ese es el abrazo de Dios, el abrazo del Padre sobre tu vida. Hoy declaro rompimientos de temor, de abandono, de inseguridad, miedo a la soledad, tristezas profundas. Hoy en el nombre de Jesús se rompe, que vienen por padres, por hermanos, por familia, todo fracaso en empresas económicas. Hoy en el nombre de Jesús se quiebra ese espíritu de temor. Padre, tu palabra me enseña, Señor, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Padre, y el perfecto amor se manifiesta a través del perdón. Si hay alguna persona a la cual tú tienes resentimiento, a la cual hoy estás odiando, hoy en el nombre de Jesús, pide perdón y perdona. Dile, yo perdono a esa persona, para que pueda el abrazo de Dios romper ese demonio de temor, ese espíritu de miedo. Hoy damos orden de salida en el nombre de Jesús. Nunca más vuelve sobre estos cuerpos, nunca más vuelve sobre estas vidas, nunca más vuelve sobre estas almas. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que toda persona que esté viendo este en vivo, todo demonio de temor que ha estado operando en tu vida, que te tortura, que no te deja dormir, que te tiene enfermo, hoy en el nombre de Jesús se quiebra ahora mismo. Declaramos que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? La sangre de Jesús, el abrazo del Padre. Si estás con alguien en tu casa, abrázalo y siente el abrazo del Señor. Si no, abraza la almohada y siente el abrazo de Dios, porque el Señor es tu pastor. Él te va a cuidar, Él te va a proteger, y siente el amor de Dios que te libera de todo temor, de todo miedo a la soledad, de todo miedo a la ruina, de todo miedo a la tristeza. Hoy en el nombre de Jesús, hay enfermedades sobre una persona, una mujer, enfermedad en el riñón. Hoy en el nombre de Jesús, tú misma confesaste una palabra que te iba a doler, que ibas a estar enferma, porque aceptaste y tuviste comunión con ese espíritu de temor. Hoy en el nombre de Jesús desatamos sanidad sobre tu vida, sanidad sobre sus casas, todo temor en las casas, en las familias, temor a las infecciones, al COVID. Hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Declaramos que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Y dile, Señor Jesús, ahí abrazando a esa persona, a través de este abrazo, yo recibo tu amor, y que en cada vacío donde haya salido, donde haya estado escondido ese demonio de temor, hoy mismo que tu Espíritu Santo lo llene, Señor, que el fruto del amor esté sobre mi vida. Yo declaro que toda depresión, tristeza, soledad, todo miedo, todo espanto que me haya atacado durante todo este tiempo, hoy se tiene que ir. Diga, yo declaro que el amor de Dios se hace fuerte en mi vida. Y Señor, hoy yo declaro sobre mi vida espiritual que yo voy a crecer como la luz de la aurora. Yo declaro sobre mi familia que yo y mi casa
te serviremos y que la bendición de Dios está sobre mi casa porque he sido justificado por la sangre de Cristo. Diga, Señor Jesús, yo hoy declaro que sobre mis finanzas tu palabra dice que tú me bendices con todas tus riquezas en gloria y que yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Abrázalo tranquilo. Dígale, Señor Jesús, yo hoy declaro sobre mi vida sentimental que no estaré solo ni sola, sino que tú me traerás y me llevarás a tener la mejor esposa, el mejor esposo, porque es tu bendición. Señor Jesús, en mi vida secular voy a prosperar, porque tu palabra dice que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas. Escúchame bien, espíritu de temor, estas palabras yo las clavo en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, y declaro que se hacen fieles y verdaderas sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Dígale, gracias Señor, porque tú me has amado con amor eterno, y por eso hoy soy libre de temor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración así. Agárrale la mano a la persona que está a tu lado, así en cadena, así, eso, y agárrale la mano. Vas a repetir conmigo, Señor Jesús, hoy te doy gracias por tu palabra. Yo declaro que esta palabra crece y se multiplica en mi vida, y ayúdame para sacar a otros de ese miedo, de esos temores. Gracias, Señor, porque me has enseñado y me has instruido para ser libre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor. Muchas gracias, que Dios les bendiga y el Señor les guarde.